Bienvenidos. Esto es Idas y Vueltas. Soy Fernando Fraquelli. Durante esta hora hablaremos de cultura, sus proyectos y sus inquietudes. ¿Cómo le va? Esto es Idas y Vueltas, por aquí, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y hoy vamos a estar hablando de diferentes temas. Por un lado, obviamente, estamos en pandemia, pero hay ciertas aperturas que se van dando en el Congreso de la Nación y ciertas aperturas que se dan en la Cámara de Diputados, más específicamente ¿en dónde? En las visitas guiadas, un espacio importante, interesante, y vamos a estar hablando de ese tema. Y también vamos a hablar, siguiendo con la Cámara Baja, con la presidenta de la Comisión de Cultura, con la diputada Gisela Scaglia, que también nos va a contar por dónde van a trabajar, por dónde van a ir los proyectos durante este año 2021, año de pandemia, año electoral en la República Argentina, pero a pesar de año de pandemia y de año electoral, va a haber cultura dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando aquí en BCN Radio. Estamos, y usted nos puede seguir en las diferentes plataformas, bcn.gov.ar, que es la página web de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y si no también en www.bcnradio.com.ar o en Spotify, que nos encuentra como Idas y Vueltas, o también nos puede encontrar en Facebook, en Idas y Vueltas, y también en otras redes sociales como Twitter. Comenzamos enseguida el programa después de esta presentación y vamos a ir ya directamente con la primera entrevista. Muy bien, comenzamos Idas y Vueltas, comenzamos ya con las primeras entrevistas, con la primera información, con ampliar un poquito lo que estuvimos señalando en la apertura del programa. Este Idas y Vueltas que tiene la producción general tanto de Mariana Salas como de Mariana Franchino, y vamos a hablar con María Soto. María es la jefa del Departamento de Visitas Guiadas de la Cámara de Diputados de la Nación. María, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, a ver, María, cuando uno dice visitas guiadas, volvieron al Congreso o volvieron por lo menos a la Cámara de Diputados, uno puede entender que estamos más cerca de la normalidad que hace un año atrás, a pesar de que hay que tener precauciones, a pesar que los médicos dicen estamos entrando en la segunda ola, pero a ver cómo es la visita guiada en medio de la pandemia. Bueno, mira, nosotros primero se tienen que anotar porque es con una reserva previa, tenemos un protocolo para cuidar a la gente que viene y también cuidar a los guías que van a hacer la visita. Esto, digamos, el guía va a ir con una pantalla, con barbijo, hay tótem de alcohol en todo el recorrido para que la gente pueda higienizarse las manos, sanitizarse las manos, y solamente, bueno, porque por ahora Senado no podemos verlo, se ven todo lo que es diputados, recinto de diputados, pasos perdidos, el salón de Vía Parodi, y también vamos a ver el bajo recinto, que es uno de los salones nuevos dentro de la visita. María, y hay que sacar, vos decís, hay que sacar un turno, ¿y el horario, hay elección de horarios o un horario fijo? Mira, no, tenemos 3 horarios por día, que son 11, 13 y 15 horas, hacen una reserva previa con un cupo de 5 personas por cada grupo, precisamente para mantener la distancia social que está establecida por el protocolo de la Cámara. Uh-huh. Hay rincones del Congreso, esos que de repente uno no lo ve cuando está en una transmisión de televisión, o cuando ve una foto del Congreso, uno ve enseguida pasos perdidos o ve el recinto. Pero hay algunos rinconcitos muy interesantes para conocer de la Cámara de Diputados. Sí, bueno, ¿cuáles serían? Bueno, uno de ellos es el Salón de Pasos Perdidos, el de Bajo Recinto, perdón, que es uno de los salones que dentro de la visita guiada no está. Bueno, por lo menos es una forma de que la gente se vaya contenta viendo algo que quizás no ve en una visita normal o en un recorrido normal. Claro. A ver, para contar un poquito a la audiencia, el bajo recinto, bien como dice la palabra, está debajo del recinto de la Cámara de Diputados,
de las bancas donde uno ve que se debaten, que los diputados discuten, que debaten, que aprueban, que rechazan un proyecto de ley. Y hace unos años atrás, hasta hace muy pocos años atrás, un par, yo te diría, Sí. 2 o 3 años, era como un depósito de maderas, de cuando una banca estaba rota o sillas rotas, iban a parar ahí, y en un momento determinado se decidió limpiar toda esa zona y hoy es un lugar funcional para los propios diputados. Sí, funciona como un salón de descanso entre sesiones, si es que quieren comer algo o tienen alguna reunión. Eh, y digamos, lo lindo del lugar es que van a ver los muros originales, ¿sí? Donde hay ladrillo original, mayólicas originales que también se dejaron y están en exposición para que la gente vea. Antes funcionaba un lustrabotas, que también está para que vea la gente, digamos. Es un salón diferente a una visita normal. Claro, ahí estaríamos viendo las entrañas del Congreso, de la Cámara de Diputados. Sí, ponele, sí. Ajá. ¿De qué años estaríamos hablando ahí, de esas construcciones? Mira, el edificio se empezó a construir en 1898, se terminó de construir en 1946, tal cual como ustedes lo ven, ¿sí? Es decir, que se tardó 48 años en como lo ve la gente normalmente. Claro. Así que, bueno, es un edificio viejo, ¿sí? Sí, pero con mucha En historia. 1906 es el primer salón, que fue el recinto de la Cámara de Diputados, fue el primer salón que inauguraron, ¿sí? Y es el primer salón que se utilizó. Uh-huh. ¿Los visitantes se sorprenden cuando ingresan al recinto de la Cámara Sí, de Diputados? sí, le hacemos una reseña histórica, arquitectónica y también la función del propio Congreso, de la parte legislativa. Claro. A ver, si tenemos que hacer la reseña histórica, ¿qué podríamos decir? ¿Tenemos fijado quién fue el primer presidente que ingresó ahí? Sí, fue Figueroa Alcorta, que fue la persona que inauguró en una asamblea legislativa en el año 1906 el recinto de diputados. Ahí estuvo Perón, ahí estuvo Raúl Mira, Alfonsín, ahí estuvo, sí, obvio, cada ¿no? vez que Carlos hay, Menem, Néstor Kirchner. sí, cada vez, digamos, los primeros de marzo se hace la asamblea legislativa, cada presidente de la nación viene a abrir las sesiones ordinarias, que da el discurso, bueno, hace poquito lo hizo el presidente Alberto Fernández, da el discurso en la apertura de sesiones, y bueno, sí, han pasado todos los presidentes a partir de 1906 a la fecha. Claro. María, ¿a los visitantes se los deja sentar en las bancas o no? No, no. Por una cuestión de que todo el recinto tiene un sistema biométrico, está todo computarizado y en realidad no se permite por una cuestión de preservar para la semana cuando haya sesión que las bancas estén funcionando. Claro, vos sabés que a los periodistas tampoco nos dejan sentar en las bancas, ¿eh? Por más que esté abierto el recinto, no nos dejan porque dicen las bancas son de los legisladores. Exacto, sí. Y dentro de las sesiones solamente está permitido ingresar el legislador, nada más. ¿Cómo fue y cómo eran las visitas guiadas antes de la pandemia? ¿De un número muy grande de gente? Sí, nosotros en el 2019 recibimos alrededor de 75.800 personas. Incluyendo la Noche de los Museos, que es una de las noches más importantes que tenemos dentro del Congreso. Claro. El año pasado, solamente en 20 días, recibimos 2.000 personas, que es lo que estuvo abierto, digamos, a la comunidad el Congreso, ¿sí? Estuvo abierto hasta el 20 de marzo, después por el tema de la cuarentena, estuvo cerrado. Sí trabajamos desde casa, hicimos un ciclo que se llamaba el Congreso desde casa, que lo pueden ver dentro de las redes de Cultura Diputados, donde ahí estuvimos, para estar cerca de los colegios y de la comunidad, estuvimos haciendo
visitas guiadas de diferentes salones que iban saliendo cada 15 días más o menos. Claro. Y este año también seguimos, ¿sí? Porque algunos salones quedaron afuera y bueno, este año vamos a seguir, lo van a poder ver por todas las redes de Cultura Diputados. Los colegios, ¿no? Permanentemente han recorrido, los chicos de los colegios primarios, ¿no? Estuvieron recorriendo permanentemente las instalaciones del Congreso, de la Cámara de Diputados. Sí, el 2019 sí. Ya el año pasado, cuando iba a empezar las visitas a los colegios, fue lo del tema de la cuarentena y no pudimos, digamos, no pudimos retomar. Sí teníamos un montón de reservas ya, pero bueno, no las pudimos realizar. Claro. Hablamos del recinto de la Cámara de Diputados. ¿Hay algo particular que habría que decir del recinto, más allá de que están los presidentes, de que están los diputados, el presidente de la Cámara Baja, las autoridades digamos, del Congreso? ¿Algo para destacar de la arquitectura del recinto? Mira, la arquitectura, todo el edificio está hecho por un arquitecto italiano que se llamaba Víctor Meano. El estilo de la arquitectura es greco-romano, ¿sí? En el recinto van a poder ver columnas que van desde el jónico, dórico y corintio, van a apreciar un hermoso vitró, que está como imagen principal la del escudo nacional, que el vitró es francés. Y bueno, obviamente las bancas, van a poder ver que antes se podía fumar, ahora no, forma parte de lo que viene a ser parte del museo, ¿sí? Porque a partir de 1993 fue declarado monumento histórico, donde uno tiene que preservar el monumento, digamos, el edificio en sí y la historia que cuenta. Claro. Dejamos el recinto de la Cámara de Diputados y nos vamos al Salón de los Pasos Perdidos, que es lo que vemos habitualmente como la trastienda del debate, ¿no? en la Cámara. ¿Y qué podemos decir también de su arquitectura o de su parte histórica? Bueno, el Pasos Perdidos tiene dos hermosos cuadros enormes que son casi de 5 metros de largo, ¿sí? Cada uno de ellos, uno muestra una asamblea legislativa en el año 1886, que está pintado por un pintor uruguayo que se llama Blanes, y después tenemos el otro cuadro, que son los constituyentes de 1853, que está pintado por un pintor argentino que se llama Antonio Alice. Son las dos grandes obras que se van a poder ver apenas uno entra al salón. Después, bueno, si miran hacia arriba, van a ver que hay unos vitros, son 5, que fueron restaurados también. En realidad todo el edificio ha sido restaurado y realmente está hermoso. ¿Sí? Van a poder ver las artes, la ciencia, la agricultura. Cada uno de esos vitros está representado, lo que forma parte de nuestra historia. Claro, y es más, hablando de la historia, el cuadro de 1886, el cuadro que está en Pasos Perdidos, que habla de la Asamblea Legislativa, está Sí. Julio Argentino Roca, Exacto. que cuando yo empecé a ir al Congreso, pensé que había el cuadro tenía un problema, un error, porque veía como que Roca tenía parecía como una venda blanca en la cabeza. Y es que la historia fue así, es que le dieron un piedrazo antes de ingresar al Congreso. Y en realidad lo que se ve dentro del cuadro no es precisamente este edificio. ¿Sí? Ajá, claro. Si ustedes conocen, digamos, Plaza de Mayo, a un costado de Plaza de Mayo hay un edificio que es el Banco Hipotecario, ahí funcionaba el Congreso, que en realidad es un museo, que es el Museo Nacional, lo pueden ver. Y Roca lo que había hecho era cruzar la Plaza de Mayo caminando. Uno de los manifestantes, que no estaba de acuerdo con su forma política de dirigir, le tiró un piedrazo y lo lastimó en la frente. Por eso aparece de esta manera en el cuadro, con una venda sobre la frente. Claro, qué interesante, María, este dato también, ¿no? Porque son hechos que hacen a nuestra historia y que a veces quedan a lo lejos ya, como que uno se va olvidando. Y también el dato de que ese no era el Congreso, que el Congreso estaba casi pegado a la Casa de Gobierno antes. Exacto, sí. El Congreso funcionó en una de las partes, funcionó
digamos, frente a Plaza de Mayo. Claro, y ese viejo Congreso en épocas normales, ¿no? De pandemia, ¿se puede conocer entonces? Sí, ese sí, 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 Ajá, sí. Tendría que ver si está habilitada las visitas, pero sí, claro. se puede ver y en realidad el salón, porque en esa sala funcionaba tanto la sala de diputados y la sala de senadores, sesionaban en el mismo recinto, no estaba dividido como en el edificio que tenemos actualmente. Claro. Y del Salón Delia Parodi, que es un salón que está pegado, contiguo al Salón de los Pasos Perdidos, ¿qué podemos decir? Que tiene también unos Bueno, cuadros hermosos. sí, en realidad era el antiguo comedor del salón, ¿sí? Actualmente es un salón, es una sala de reuniones este, donde los diputados se usa solamente para reuniones, ya no es más comedor. Y sí, hay un cuadro que es de Roybet, que se llama El Festín de los Mosqueteros. ¿Mm? Hay un hermoso también, un leñero, todo de Ajá. bronce, no sé si lo viste. Sí, sí, claro. Sí, 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 muy realmente está, interesante. sí, sí, Y fue restaurado hace pocos años. exacto. También el salón. Para nosotros, vuelvo otra vez al tema de los periodistas que cubrimos el Parlamento Nacional, para los periodistas parlamentarios, cuando se inauguró el salón de lo que sería el bajo recinto, y se dejó de usar el salón de Elia Parodi como salón comedor, la verdad que para nosotros, para los periodistas, fue un tema, ¿no? Porque antes, en ese paso entre el Salón de los Pasos Perdidos al Salón de Elia Parodi, era un motivo y un momento como para poder abordar al diputado y poder hacer alguna entrevista o pedirle una opinión sobre el debate que se estaba realizando en el recinto, ¿no? Ahora no tenemos contacto con el tema, como el diputado ya va al salón de bajo recinto, ya es difícil ahí poder tener contacto con él o con ellos, ¿no? En definitiva. María, ¿qué otros salones podemos conocer o qué otros lugares de la Cámara de Diputados por ahora, ¿no? Hasta que se habilite y se llegue a la normalidad. Mira, no, solamente se ve en los que ya te nombré, el ¿Mm? recinto, Pasos Perdidos, Parodi y el bajo recinto por ahora. Claro, Eh, Hasta que nos habiliten poder entrar a la parte del Senado. claro. Estamos conversando con María Soto. María es jefa de Departamento de Visitas Guiadas de la Cámara de Diputados. María, ¿cuánta gente es que está trabajando en visitas guiadas, que acompañan a los visitantes? Digo, ahora es un momento particular de pandemia donde estamos cuidándonos todos, las visitas y los que trabajan en el Congreso, pero en épocas normales. Nosotros somos un grupo, en total somos 12. En este momento nos vamos turnando, ¿sí? En los turnos venimos 3 o 4 personas para mantener esto de la distancia social y nos vamos turnando 2 o 3 veces por día, son los que venimos. Claro. Y tienen que prepararse de alguna manera especial para estar dentro de lo que sería el equipo de visitas guiadas de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes se preparan, digo, conociendo un poco la historia del Congreso, Sí, sí, conociendo... tenemos, es decir, sí tenemos un guión básico, después cada uno siempre le da su impronta, normalmente siempre tenemos después charlas donde eh, muchas veces te hacen consultas o, bueno, tenemos charlas también de cosas que vamos averiguando, que van sumando también a las visitas, ¿no? Claro. Y los diputados cuando llegan al Congreso, ¿no? Asumen los 10 de diciembre, cada 4 años se va renovando la Cámara, o cada 2 años, ¿no? Pero cada 4 años vence el mandato de un diputado. ¿Los Sí, diputados piden hacer visitas guiadas sí, ellos sí. mismos? Los diputados hacen visitas guiadas, también piden para, muchas veces para los colegios o para el distrito en el cual representan. En este momento obviamente los colegios no pueden ingresar, pero sí es normal que pidan. Y los propios diputados también hacen las visitas guiadas, sí. Se interesan Claro. mucho en conocer el edificio. Claro, y a veces uno piensa en las visitas guiadas de las escuelas
de escuelas de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano de la provincia de Buenos Aires, o hay escuelas que vienen del interior profundo de la Argentina. Sí, tenemos escuelas de todas partes del país que Ujú. vienen. Tenemos eh, la mayoría de la gente que viene en época donde no hay, digamos, no de COVID, normalmente vienen a Buenos Aires. Algunos colegios hacen los viajes de egresados a Buenos Claro, Aires, desde el interior, y dentro de ese viaje de egresados sí tienen la visita al Congreso. claro. Y hemos tenido colegios de todos los lugares del país, ¿sí? Ujú. No sé, Chubut, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe, Córdoba, la verdad que vienen de todos lados. María, para ir cerrando, y te vuelvo a consultar entonces, visitas guiadas en la Cámara de Diputados volvieron como parte de lo que es esta apertura, a pesar de que estamos todavía en pandemia. ¿Cuáles son los horarios y de qué manera uno se tiene que inscribir? ¿Cuál sería la dirección de la página web? Mira, se llaman al 6075, 6075, 7100. El interno es 3680, que es el interno de visitas guiadas, y ahí se van a poder anotar. Tenemos un cupo de 5 personas. eh, Hacemos lunes, martes, jueves y viernes, 11 de la mañana, 13 y 15 horas. Y bueno, esto también es gracias al director general de Cultura, Ángel Gras, y a la directora que tenemos, Andrea Barbieri, que nos permiten volver a hacer el recorrido, ¿no? Claro. María, siempre con protocolo, con mucho cuidado, alcohol en gel. Tenemos alcohol en gel, tótem sanitizante cada 10 metros en todo el recorrido para que la gente pueda utilizarlo. Y el guía va a ir con barbijo y también con una pantalla. Y tenemos este cupo de 5 personas precisamente para poder mantener la distancia social establecida por el protocolo. María, gracias por este contacto con BCN Radio, con la radio de la Biblioteca del Congreso. Muchas gracias, los esperamos a todos. Pero claro, es así, es un paseo interesante, importante, conocer parte de la historia, para conocer la cultura, conocer la Cámara de Diputados de la Nación por dentro, conocer, como decíamos con María, un poco las entrañas. Gracias, María, por este diálogo. María Soto, jefa del Departamento de Visitas de la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa y enseguida más idas y vueltas. Gracias. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, continuamos en Idas y Vueltas, aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Usted está en bcn.gov.ar, ahí nos puede seguir también en www.bcnradio.com.ar, en Spotify como Idas y Vueltas, como también en Facebook, en Idas y Vueltas, ahí nos encuentra también, y por las diferentes redes sociales, nos puede ubicar y nos puede ver. Vamos a hablar con la diputada Gisela Scaglia, diputada nacional del PRO por la provincia de Santa Fe y presidenta de la Comisión de Cultura. Gisela, ¿cómo le va? Gracias por estar con BCN Radio, con Idas y Vueltas, para hablar un poquito sobre todos estos temas. Hola Fernando, un gusto saludarte y gracias por la invitación. Bueno, a ver, estamos en momentos de pandemia, pero más allá de la pandemia, el año pasado hubo actividad en el Congreso y seguramente actividad programada para este año 2021. Sí, bueno, la pandemia no ha limitado que el Congreso funcione, creo que en eso hemos dado un paso adelante en lo que es el teletrabajo y creo que ha funcionado de una manera correcta en los momentos que eran más cruciales. El Congreso siguió activo y creo que eso es importante y destacable. Me parece que pudimos adaptar bastante bien todo el sistema de presencialidad a la virtualidad. Uno espera que ahora podamos ya volver más cómodos a la presencialidad, ¿no? Y que podamos tener un poco más de vínculo en lo presencial, que creo que es muy necesario. Todos después de un año tan virtual queremos volver a encontrarnos y se notó el martes pasado
en un evento organizado en la Cámara de Diputados en homenaje al Día Internacional de la Mujer, organizado por la Dirección de Cultura, que hacía mucha falta el encuentro físico y poner sobre lo que es el Congreso en su vínculo con la cultura argentina, ¿no? Y todo lo que puede hacer el Congreso. Así que yo creo que un poco la vuelta a la presencialidad es una demanda de todos, más allá de las sesiones presenciales, poder volver a tener reuniones presenciales y volver a tener actividades como solíamos tener dentro del Congreso. Así que eso es un poco lo que yo espero para este año. Claro, uno ve y uno extraña eso, los homenajes, las presentaciones culturales o presentaciones de libros, algo que se hacían en diferentes salones de la Cámara de Diputados, y eso está faltando, ¿no? Faltan las exposiciones de muchos artistas del interior, falta el momento en el que uno se encontraba con un par diputado, con asesores que a veces discutimos en las comisiones o discutimos por los temas, pero creo que la cultura también era algo que nos unía y que generaba poder compartir un momento agradable y también generar ese vínculo que tiene el propio Congreso de la Nación entre todos los que somos parte del Congreso. Y además, porque nada reemplaza el momento de poder encontrarnos. Las discusiones aún adentro de la comisión no son las mismas, ¿no? Cuando no depende de uno el micrófono, alguien lo puede apagar a la distancia, la posibilidad de interactuar y de hacer un ida y vuelta es un poco más compleja en la virtualidad. Creo que todos extrañamos esa palabra, ¿no? que da el contacto físico y estrecho, sin decir que yo creo que hay cosas que de la virtualidad también llegaron para quedarse y que tenemos que celebrar, porque hay cosas que nos resuelven mucho para los que somos del interior. Muchas veces imagino que debemos seguir en este camino de que las informativas sean una instancia virtual, porque es una forma de poder estar trabajando en nuestras provincias, pero también trabajando en el Congreso sin que eso signifique un viaje. O me parece que hay muchas cosas de la virtualidad que van a quedarse y que las aprendimos casi aceleradamente, pero que todos las hemos aprendido y yo creo que las vamos a tomar para siempre. Como esta entrevista entre vos y yo, que creo que en otro momento hubiera sido presencial, pero hoy la virtualidad nos permite hacerlo de esta manera y probablemente eso no tenga reemplazo, ¿no? Claro, bueno, me parece que es interesante, ¿no? Lo que usted está señalando, porque muchas veces uno se pregunta, ¿toda esta virtualidad y todo este esfuerzo es simplemente por un año, por 2 años, que lo que dure la pandemia, o se va a aprovechar y se va a utilizar para, bueno, también para ganar tiempo por parte de los legisladores y el Congreso? Entonces me parece que es interesante que ustedes estén pensando en eso. Bueno, porque el teletrabajo es algo que probablemente el mundo hablaba y que todos sabíamos que venía el teletrabajo, pero no teníamos idea de que iba a venir de manera tan acelerada, ¿no? Que nos iba a pegar como un cachetazo y iba a decir, miren, el teletrabajo no se discute más, está y hay que hacerlo, y quienes tienen la posibilidad tienen que migrar hacia esta forma. Y yo creo que esto sí está para quedarse, por lo menos en un montón de reuniones o actividades o encuentros. Por contarte algo, pero yo esta mañana tuve una reunión en una conferencia y eran muchas partes del mundo, todas juntas, y probablemente eso antes hubiera significado un esfuerzo de viajar, de juntar gente que era de Nigeria, con gente de Estados Unidos de la costa oeste, con gente de Argentina, con gente de Canadá, y la verdad que era como un poco complejo, con gente de Qatar había, y como que uno piensa, bueno, todo esto era posible en el marco de un viaje y de un evento que se organizaba con unos recursos que eran muy altos para quienes lo organizaban. Y hoy esto me parece que permite a muchas organizaciones esta posibilidad de generar conversatorios y hablar de temas de actualidad en la virtualidad, ¿no? Y esto me parece que sí es algo que será irreemplazable, ¿no? Que viene a quedarse y que vamos a tener que aprender a trabajar, y vos que estás en la comunicación, a comunicar a través de estas pantallas, que es muy incómodo, porque no es lo mismo comunicar y expresar lo que uno quiere expresar en la presencialidad que hacerlo a través de
un Zoom, una pantalla, ¿no? Donde Claro. no sabes si del otro lado te escuchan, te entienden, no sé, cambia Claro. mucho. Exactamente. Gisela, ¿cómo va a venir este año en la Comisión de Cultura? Hay muchos proyectos, se avanzó con muchos proyectos en el 2020, quedaron algunos pendientes. Bueno, en el 2020 creo que hicimos un trabajo con las condiciones que teníamos bastante bien en el sentido de haber reunido a la comisión, haber invitado al ministro de Cultura a que venga a exponer, haber tenido un trabajo con cada una de las provincias que nosotros teníamos proyectos de los legisladores y las legisladoras en relación a esas fiestas y eventos que se organizaban y poder sacar esas declaratorias y sobre todas las cosas creo que en ese camino, ¿no? Hemos tenido un trabajo que fue bueno. Yo creo que nunca es el que uno espera porque la Comisión de Cultura tiene siempre mucho más para hacer y sobre todo porque gran parte del trabajo de nuestra comisión está atado a que además funcionen esas fiestas populares y esas fiestas tan tradicionales de la Argentina, ¿no? Creo que este año nos quedan por delante muchos temas. Todos sabemos que la cultura es uno de los sectores que más fue afectado en esta crisis, en todos los sentidos, que la vuelta y el retorno todavía no es para todos y no es de manera igual en todos los territorios, que los protocolos a veces están, pero la gente después tiene un poco de miedo de acudir, de estar, ¿no? Como que también hay que volver a tener confianza en que se puede volver a un teatro, a un recital, a un encuentro, a un café concert, no sé, a lo que sea, o a los talleres mismos que yo digo que son parte de la cultura, que el que enseña, ¿no? Un instrumento, que enseña arte, digo, en cada uno de nuestros pueblos hay muchos profesores que son como los que transmiten y que a veces hay que volver a abrir esas aulas y volver a esa presencialidad. Y creo que tenemos temas por delante, que yo espero que logremos los consensos para trabajar, como una ley de mecenazgo. Me parece que es un tema que podríamos discutir dentro de la comisión. Nos quedó pendiente lo del Instituto Nacional del Libro, que es una discusión que yo espero que este año podamos poner sobre la mesa y discutir entre todos. Y después muchos pedidos de informe, ¿no? Que lo cierto es que fue un año muy particular. Me parece bueno, que el gobierno actual no nos contesta los pedidos de informe, entonces ahí tenemos una dificultad grande porque uno manda muchos pedidos de informe, pero esos no tienen una respuesta. Y tampoco tenemos la presencia del jefe de gabinete de ministros como para poder actuar con el jefe de gabinete sobre los temas que más nos preocupan y que muchos tienen que ver con cultura, con financiamientos, con cómo se asignaron algunas partidas presupuestarias, a quiénes. Bueno, hace muy poquito teníamos un tema que todavía está ¿no? en la discusión sobre estos fondos que se sacaron de canal público para este programa o este evento que es el documental de Manuel Belgrano, y creo que ahí nosotros tenemos mucho para hablar y espero que podamos tener respuesta, ¿no? Me parece que esto es central también porque es un rol de los legisladores el hecho de ser contralores y no solo proponer, sino que también controlar. Gisela, tener un ida y vuelta, como usted bien está señalando, con el ministro, ¿no? Tristan Bauer, que es el ministro del área, el ministro de Cultura, y que la Comisión de Cultura no es que está únicamente, no están únicamente los diputados de la oposición, también están los diputados del oficialismo, y es importante para el propio gobierno, ¿no? Tener ese ida y vuelta, todavía no se consiguió eso. Bueno, sí tenemos que decir que el ministro estuvo en la comisión y pudimos tener un diálogo con él. Lo que vamos a intentar es que este año vuelva a la comisión, volvamos a tenerlo para tener este diálogo más fluido y sobre todo el hecho de que los pedidos de informe se contesten. Me parece que esto es algo que le pasa a todas las comisiones, que no es práctica de este gobierno, pero digo que habría que respetarlo y responderlo porque está dentro de nuestra ley de transparencia pública. Entonces me parece que la información es algo que es central en cualquier gobierno, ¿no? Y que me parece que sería un requisito. Pero intentaremos volver a invitar al ministro de Cultura para también tener un balance de lo que fue
el año, de qué pasó, qué datos tiene, cómo quedan las industrias culturales, porque me parece que acá hay mucho para analizar sobre post pandemia, o por lo menos post el primer año de esta pandemia, ¿no? Que fue muy duro. ¿Qué resultados hay? ¿Cómo está? ¿Qué datos tenemos certeros? Y también cómo nos preparamos en el caso de una segunda ola y un posible segundo cierre que uno esperaría que no pase, pero digo, me parece como que está muy bien que podamos tener un poco una mirada de si realmente hay un comité trabajando sobre estos temas, ¿no? Dentro del Claro. ministerio. Y uno ve también cuál es la situación en otros lugares del mundo, por ejemplo Europa, y cómo pega la pandemia, y obviamente también son lugares muy castigados, como es el lugar del el sector de la cultura. ¿Los empresarios del área de la cultura se comunican con ustedes para mostrarles su preocupación y ver qué respuesta también puede haber? Muchos sí, y muchos, digamos, tienen demandas concretas. Lo cierto es que también hay que poner como dos lados, ¿no? De la cultura. Por un lado es lo económico, que para muchos fue muy duro, sostener centros culturales o sostener teatros o muchos actores que tienen muchas dificultades o artistas, pero también es cierto que para muchos esta virtualidad también ha sido una oportunidad, ¿no? Y hemos encontrado mucho talento argentino en la posibilidad de migrar a lo virtual y hacer algo con eso. No es que todos, pero creo que también ahí hay como unas nuevas oportunidades que se abren. Y, y bueno, yo creo que lo que tenemos, digo, esta vuelta a que los museos puedan abrir, que la gente los pueda recorrer, me parece como que bueno, el año pasado fue muy duro y este esperamos que sea un año mejor para todos los que están involucrados en la industria cultural, ¿no? Porque me parece que tenemos que seguir poniendo el foco en esto, en las industrias culturales y en seguir teniendo producción nacional en todas las áreas, ya sea en la industria del libro, en la industria de nuestro desarrollo de teatral, pero también en nuestra audiovisual y la posibilidad de que podamos con estas plataformas de streaming hoy tener mucha más producción nacional. Creo que ahí hay un montón de cosas para pensar juntos y que sería muy interesante que pudiéramos hacerlo y que pudiéramos hacerlo desde diputados. En tiempos comunes, antes de la pandemia, los artistas, ¿cómo se comunican con ustedes para, o los diputados, ¿no? Son los que proponen también que los artistas puedan tener su lugar de exposición dentro del Congreso, dentro de la Cámara Baja? Bueno, depende de los temas, ¿no? Pero en tiempos comunes yo tengo registro, esta es mi primera vez que soy presidenta de la comisión, Ujú. entonces me tocó en plena pandemia, pero siempre he estado en la comisión y uno tiene como el registro de que es una comisión, primero, de las más activas siempre dentro del Congreso, porque es una comisión que funciona casi todas las semanas, porque siempre hay temas, ¿no? Que tienen que ver con este desarrollo de fiestas que tenemos tradicionales en cada una de las provincias y homenajes y conmemoraciones y que siempre hacen que la comisión tenga como un trabajo. Y creo que cada vez que eh, el mundo de la cultura ha necesitado o ha requerido de la comisión siempre estuvo abierta a escuchar y esto me parece que siempre es algo que es importante e interesante de tener presente, ¿no? Que siempre hemos estado abiertos a las demandas y a poder dar respuestas y a escuchar a distintas partes con distintos proyectos. Pero bueno, este fue un año particular el que pasó, ¿no? Claro. Y que uno espera de verdad de nuevo volver un poco a alguna normalidad, porque no hay que olvidarse que en nuestra virtualidad también no pudimos tener la cantidad de reuniones que se tenían en un tiempo que no era de pandemia, ¿no? Esto está claro, porque obviamente que, bueno, probablemente la gente no lo sabe, pero hay que pedir que haya un espacio virtual para la reunión de comisión, que los sistemas se organicen, y hubo un tiempo
del año pasado sobre todo, estaba muy centralizado todo a las comisiones que tenían que ver específicamente con el tema de el COVID. Entonces yo estoy en la Comisión de Salud y sin lugar a dudas tuvimos muchas más reuniones, hubo en educación que en cultura, pero bueno, eran comisiones que indudablemente tenían un gran foco puesto sobre los temas muy puntuales de lo que nos estaba pasando. Salud creo que ha trabajado mucho, pero mucho, pero bueno, era parte de las comisiones creo centrales sigue siéndolo, pero en un momento como el año pasado es obvio que había comisiones que tenían mucha más prioridad a la hora de reunirse, así que esto también nos ha limitado un poco el encuentro que uno quiere como hacer semanalmente, pero que se hace un poco difícil. Uno ve a veces por los medios las reuniones de comisión de algunas comisiones de la Cámara de Diputados y hay fuertes discusiones políticas. Claro, porque se discute el presupuesto, porque se discute un tema particular con una citación a lo mejor a un ministro, queriendo interpelar a un ministro. La Comisión de Cultura ¿es diferente? ¿Hay una relación distinta entre los legisladores o también tiene esos momentos frenéticos? ¿Vos creés? No, hay mucha discusión y bueno, es parte también del mundo de la Cámara de Diputados, ¿no? Esto de que siempre es una comisión que podemos trabajar, pero no quita que en ese trabajo no haya un ida y vuelta sobre lo que un gobierno hizo, lo que el otro no, lo que uno puso, lo que el otro no, en cultura es muy común también encontrarse con esto de algunas miradas más politizadas respecto a cómo pensamos, entendemos o muchas veces desde dónde están paradas algunas posiciones, ¿no? Pero yo creo que lo interesante, o por lo menos es mi rol dentro de la comisión, es unir esas partes y que logremos un acuerdo y que logremos que de esas discusiones lleguemos a un consenso para sacar y despachar los proyectos que necesitamos. Un poco es eso Claro. el rol que tengo y tratar de que eso funcione de la mejor manera posible. Porque además tenemos que tener en cuenta, Gisela, y ya para ir cerrando, que no solo estamos con la pandemia, sino también es un año electoral, ¿no? Y Bueno, ustedes se van a meter en la campaña. entramos en el año electoral, así que también esto va a ser parte, ¿no?, de la discusión. Los que conocemos el Congreso sabemos que esto es parte también de cómo cambia el Congreso en un año electoral, ¿no? Claro. Cómo se vuelve todo más político, si se quiere, y cómo las discusiones también empiezan a tomar y a tener este tono más político y de lo que estamos disputando cada uno. Sobre todo cuando, bueno, yo vengo del PRO, y en el otro lado tenemos a otros diputados de otros lugares, entonces es como que siempre vamos a tener algún tipo de puntos de desacuerdo, de conflicto y de mucha diferencia, pero también lo interesante es ver dónde nos ponemos de acuerdo y seguimos para adelante haciendo cosas que sirvan, ¿no? Y yo creo que cultura tiene eso y tiene esa posibilidad más allá de las discusiones que tengamos. Diputada Gisela Scaglia, gracias por este diálogo con BCN Radio, con idas y vueltas, y por contarnos qué es lo que están haciendo, lo que quieren hacer, lo que pueden hacer en este año 2021 y ojalá que sea un buen año parlamentario también. Y ojalá que así sea, y bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y gracias por sostener el espacio en un año como el 2020, que fue muy difícil para todos. Gracias. Gracias. Muy bien. La diputada Gisela Scaglia, diputada nacional por el PRO, por la provincia de Santa Fe, presidenta de la Comisión de Cultura, y con este diálogo que cerramos con la diputada Gisela Scaglia, cerramos el idas y vueltas del día de hoy. Le agradecemos mucho a quienes están del otro lado de la pantalla y del parlante siguiendo esta transmisión de BCN Radio, y agradecerles obviamente a la producción, a Mariana Salas, a Franchino, y nos reencontramos próximamente en un nuevo Idas y Vueltas con más BCN Radio, con más cultura desde la Cámara de Diputados de la Nación. Gracias.